Ya con el tercer grupo de trabajo. Sus integrantes han tratado cuestiones tan importantes como la formación, el talento, la universidad y el mercado laboral. Será José Longas, consejero delegado de BSH Electrodomésticos España, quien, tras ver un breve vídeo, exponga la propuesta de mejoras. Las infraestructuras son imprescindibles, pero no suficientes para la competitividad de una región. En el siglo XXI hablamos de la era del conocimiento, en la que tan importante es poseerlo como compartirlo. El talento es el nuevo vector estratégico, impulsor de la competitividad. Una formación adaptada a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas empresariales, en la que colaboren empresas y centros de formación, supondrá la puesta en marcha de la nueva economía del conocimiento, contribuyendo a la creación de empleo. Es necesario fomentar las relaciones entre empresa y universidad, pública y privada, para que los valores empresariales se interioricen en los profesionales del mañana y se impulse la investigación adaptada a las nuevas necesidades de los mercados. Presidente, consejeras, consejeros, autoridades, queridos amigos, amigas. Buenas tardes a todos. El grupo de trabajo que he tenido el honor de liderar y a cuyos componentes ya agradezco desde ahora el trabajo intenso que han hecho, tomó desde el principio dos decisiones. Primera es no hacer de este trabajo un elemento de crítica, ni de autocrítica, ni de reivindicación de ningún tipo. Hemos querido abrir una ventana al futuro. Es obvio que hemos analizado las debilidades actuales, pero hemos querido abrir una ventana al futuro proyectándonos hacia adelante porque para construir no hace falta destruir primero. Y, en segundo lugar, decidimos concentrar los esfuerzos en dos áreas principales. La primera es la necesidad en esta región de un buen modelo de formación profesional dual y la segunda, el incremento de las relaciones y de los contactos, las relaciones entre las universidades y las empresas. La formación profesional dual es, como ustedes saben, una modalidad de la formación profesional que se realiza en régimen de alternancia entre las instituciones educativas y las empresas. Docentes del centro educativo y técnicos o especialistas de las empresas participan en el proceso de formación. En España hay un simple decreto del 2012 que crea el contrato de formación y aprendizaje, es todo, y a partir de ahí no desarrolla nada más sobre formación dual. Nosotros hemos llegado a las siguientes conclusiones y propuestas. Hay una oportunidad de desarrollo regional importante y de empleo cualificado en nuestra región con la aplicación de un buen modelo de formación dual, que combine la formación en instituciones de enseñanza y en empresas, como digo. La masa crítica de empresas en Aragón y también de medianas y pequeñas empresas creemos que es suficiente para que esto sea posible. Y además, habida cuenta de que las comunidades cercanas ya han legislado intensamente sobre esto, me temo que el Gobierno de Aragón tendrá que legislar sobre la materia sin ninguna opción. Con dos condicionantes bajo nuestro punto de vista. Por un lado, asegurar la calidad de la enseñanza y, por otro lado, asegurar de que los títulos que alcancen los egresados sean válidos como mínimo para todo el territorio nacional. Para que sea posible la formación dual es imprescindible, repito, es imprescindible que haya el concurso de las empresas. La vinculación, por otra parte, entre formación dual y empleo hace que algunas compañías, algunas empresas que tendrían capacidad de ser elementos activos en esa formación, declinen en hacerlo porque en ese momento puntual no tienen capacidad de dar empleo. Por ello, creemos que la participación en el sistema dual debe estar desvinculada de la obligación de dar empleo a los egresados. Y esto último siempre depende de una coyuntura puntual. Si las empresas van a participar en el sistema educativo, y es necesario que participen, pensamos que las empresas deben de tener, por un lado, un cierto control de la calidad de lo que está ocurriendo y, por otro lado, una cierta compensación por el trabajo que hacen en el entorno educativo. Compensación que no creemos en las subvenciones, pero sí en algún tipo de tratamiento fiscal distinto.
Por último, nuestra propuesta termina con la petición de creación de un grupo de trabajo que estaría formado por la Administración, por las empresas y por las instituciones de enseñanza, y donde confluyan todos los esfuerzos de estos administradores y de estos actores. Y nadie más. No es un consejo social lo que estamos proponiendo. Su misión sería definir el mapa de necesidades de especialidades en esta región de acuerdo con sus empresas y con su industria, el mapa de empresas, a su vez, que tengan capacidad para acoger alumnos, para acoger personas y preparar las materias de currículum y de organización de todo el sistema, acreditaciones de profesorado, etcétera, etcétera, de formación dual. El segundo aspecto que decía, la relación empresa-universidad, y huyendo de críticas y de reproches que puede haber mutuos y aplicando una perspectiva positiva, nosotros vemos a las empresas y a las universidades como dos grandes espacios de generación y transmisión de conocimientos, con personas en ambos territorios muy capacitadas, pero que están conectados entre sí por una especie de vasos comunicantes muy pequeños, muy estrechos, que permiten escasamente la transmisión de pocos conocimientos. Si fuéramos capaces entre todos de ensanchar el tamaño, el calibre de esos vasos comunicantes, que nos unen, pero que a la vez, en cierto modo, nos separan, si permitiésemos que esos conocimientos fluyesen con mayor facilidad entre los dos grandes polos donde reside el saber, ganaríamos y daríamos un paso de gigante para las próximas generaciones en esta región. Hemos de conseguir que esos colectivos universitarios y empresarios estén más en contacto, se conozcan más personalmente también, se conozcan más, que sean capaces de saber lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que necesitan, lo que no necesitan, que se rompan falsos tópicos y falsos paradigmas que algunos miembros de cada colectivo tienen de otros miembros del otro colectivo y en el sentido contrario. Por ello, nuestras propuestas pueden resumirse en una sola que sería la primera de un camino que tenemos que seguir. Es la creación de un foro de empresarios y universitarios, como un lugar de encuentro, de conocimiento personal, también decía antes, y marco de actuación de todas las actividades en la que estarían representados los niveles de decisión de nuestras compañías, de nuestras empresas y los niveles de decisión del mundo universitario. Su misión sería vincular a empresarios y académicos a través del contacto, del mutuo conocimiento, como un primer paso obligado para acercar empresas y universidades y aprovechar esas masas de conocimiento enormes que existen en ambos colectivos. La visión sería ser el foro de referencia en la vinculación de empresas, universidades en la región y, ¿por qué no?, en España. Promovido por el presidente de la COE, por los rectores de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de San Jorge y apoyado por el Gobierno de Aragón, el foro es una oportunidad única de acercar esos espacios de conocimiento. Entre sus objetivos, obviamente lo he dicho, conocerse, algo tan simple como conocerse, establecer cauces institucionales con el mundo empresarial con el fin de definir o retocar algunas de las especialidades universitarias, de las necesidades en función de las necesidades formativas de las empresas, estimular desde estos foros los actuales parques científicos y tecnológicos que tienen las universidades, poner en valor los doctorandos, tratar de que en el currículum académico el haber trabajado con empresas y el haber hecho proyectos en el mundo empresarial tenga un valor más fuerte del que tiene en este momento, incentivar la colaboración de profesionales de empresa puntualmente en el mundo docente, ¿por qué no? Y en el sentido contrario, ¿por qué no podemos tener las empresas periodos de estudio a profesores universitarios? Y, por último, fomentar en la enseñanza universitaria los valores que tradicionalmente se han llamado valores empresariales, valores como el esfuerzo, el éxito, el fracaso, el riesgo, el emprendimiento, la mejora continua, la importancia del mérito, las claves del liderazgo. Si queremos más jóvenes emprendedores, y los queremos y los necesitamos, estas cualidades tienen que ser puestas en valor en nuestras universidades y su formación incluida en los currícula de estudio.
Y por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solicitamos ahora la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, y también, en este caso, la de la vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, Pilar Zaragoza, y la del rector de la Universidad de San Jorge, Carlos Pérez, para que todos ellos firmen el protocolo de colaboración que permita que estas medidas, que estas propuestas anunciadas hace tan solo unos segundos por el portavoz del Grupo 3 puedan ser un día una realidad.